Bueno, buenas tardes. Es realmente un placer estar en este zócalo nutrido, con gente que lee, con gente que inquieta, con gente que está dispuesta a aprender. Para mí, y debo decirlo como una acotación, es un enorme placer estar aquí convertirme en un delincuente al estar aquí sentado junto a Paco, por esta cuestión que ha estado saliendo últimamente de que él es un formador de delincuentes. Pues sí, a mí de muchas maneras Paco me ha formado y me ha dado una visión y una entrañable amistad que me ha cambiado la vida. El libro que vamos a presentar es Asturias, octubre de 1934, y voy a dar lectura a unas notas que escribí. Tras años de leer, uno va afinando una clasificación personal, una suerte de fichero en donde sitúa los libros. Ahí están los que decepcionan y jamás cumplen lo que prometieron en su contraportada. Hay los que pasan y dejan huella, otros nos marcan y cambian la vida al trastocar certezas o hacernos ver una cara distinta del prisma de la realidad que antes de su lectura no habíamos contemplado. También están los que deslumbran, los que nos cautivan y sorprenden una y otra vez. Asturias, octubre de 1934, está entre estos, y las siguientes líneas tratarán de explicar por qué. En libros anteriores, Paco Taibo ha develado, a partir de algún personaje, un entramado desde el cual documenta una parte de la historia. Uno se remite indefectiblemente, entre otros, al Che, a Pancho Villa, Tony Guiteras, Miguel Hidalgo, Librado Rivera, Mariano Escobedo, los personajes de bolcheviques o de arcángeles, y a partir de esas vidas él es capaz de construir sólidos edificios narrativos, documentados, amenos, invariablemente aleccionadores. En este libro el método es diferente. No hay un personaje ancla, una sola vida a la cual asirse, una existencia que sea causa y a partir de la cual se deriven afluentes que rieguen el valle de la historia. En este volumen el personaje es colectivo. Se trata de la clase obrera que cuenta en una gran voz coral los hechos revolucionarios de octubre del 34 en Asturias, España, desde sus antecedentes, sus secuelas y su desenlace. Quizá podría uno preguntarse cómo los hechos de solo 15 días de la historia asturiana se extienden a lo largo de las casi 700 páginas de este libro, documentado en 63 volúmenes referidos a la Revolución de Octubre, 35 biografías y autobiografías, 88 libros sobre la Segunda República, 61 documentos, una selección de 82 de las 400 entrevistas realizadas, 12 folletos, 9 libros y documentos del clero, 27 colecciones de periódicos y revistas. Así que de esta manera la respuesta se encuentra en el acucioso y pormenorizado recuento sin omitir prácticamente nada, dándole voz incluso a los enemigos para contrastar y dotar de peso específico a los hechos, con una voluntad de no adjetivar para no imprimir a fuego el punto de vista del narrador. Este libro es una nueva versión revisada, corregida y aumentada de la historia general de Asturias. Habría que decir que en este texto Taibo lo pasó por la lupa para que sus lectores no perdiéramos el hilo de los hechos. Paco lo dice al inicio: pude haber aplicado los mecanismos de la síntesis, pero me gustaba cómo las voces rescatadas, no solo en entrevistas, folletos, artículos de prensa, panfletos, intervenciones en congresos o reuniones clandestinas, cartas, llegaban a la minucia, al detalle extremo, reconstruían sensaciones, reproducían diálogos, atrapaban el momento. El resultado es, pues, voluntariamente, una revolución que duró 15 días, narrada al detalle, que registra millares de nombres, acontecimientos secundarios, insignificancias, nombres de calles y montes. Se trataba entonces de descender al nivel de la menudencia, de seguir hora a hora, a veces al minuto, los acontecimientos. De esta aseveración
podría derivarse una pregunta. ¿Acaso esta vocación por el detalle aplana la narración, la vuelve un recuento de cajón desastre? No, en absoluto. Este libro destila pasión, se entraña en las convicciones y está vinculado a la memoria de Ignacio Lavilla, Benito Taibo, Adolfo Maojo y Mauro Menéndez, los abuelos y los tíos de Paco, quienes fueron protagonistas y productores de esta obsesión. Aunque también habría que repetir que esta pasión no deriva en sesgos ideológicos que enmascaren o regateen la veracidad de los hechos. Paco hace en la introducción una reflexión pertinente y necesaria, además de profundamente cautivadora. Él se pregunta, ¿existe una épica proletaria? ¿Tiene derecho de existencia? El desastroso tratamiento que el realismo socialista, el panfletarismo, la demagogia de izquierda, la desinformación propagandística han hecho de las luchas obreras del siglo XX parece haber cerrado la puerta en el inicio del XXI a cualquier aproximación épica a una historia esencialmente proletaria. Para los que lean estas líneas repletas de historias contadas por mineros, metalúrgicos, ferroviarios, oficinistas, albañiles, portuarios, taxistas, limpiabotas, costureras, pescadores, marinos, vidrieros, panaderos, ceramistas, electricistas, periodistas, no quedará duda de la magia que genera una clase obrera organizada, increíblemente compacta, convencida de que se encuentra a las puertas de un mundo diferente y dispuesta al sacrificio personal, al valor hasta extremos de locura para lograrlo. Tal vez de estas otras ideas iniciales podría emanar otra pregunta. ¿Esta historia se sostiene narrativamente? ¿No se vuelve un amasijo de cifras y nombres que avanza a trompicones farragosos? Como muestra de la densidad literaria de la escritura, cito un pequeño fragmento. Era el día más caluroso del verano, un aire pastoso golpeaba los pulmones, un sol que fundía los postes de la luz ponía relámpagos brillantes en todo lo que tocaba, el mar, una película de aceite matando el horizonte. La mujer salió de la casa y alzó la cesta de pescado sobre su cabeza. Con los ojos como dos rendijas, miró al soldado que estaba recogiendo la basura. Sostuvo la mirada sobre él un momento casi eterno, y luego dijo, ¿no te da vergüenza, Monín? Como si fueres amarillo, o sea, un esquirol. El soldado permaneció en silencio, inmóvil. La mujer salió caminando cuesta abajo por aquella calle empinada, brillante y somnolienta del barrio de Cimadevilla, en Gijón. La circunstancia en la que se dieron los hechos que se narran fue en el curso de la Segunda República, que mantenía intactas las contradicciones de clase, la lucha entre capital y trabajo. Sin embargo, esto ha sido posteriormente matizado por el triunfo del franquismo y la brutal represión que desató la dictadura en medio del ascenso del fascismo en Alemania e Italia. Los partidos de derecha enderezaban una conspiración envenenada en el seno del gobierno en contra de la izquierda y los republicanos. Paco acota, a propósito de los socialistas en aquel momento, que no podían medir el desarrollo de las contradicciones en aquella república que parecía de todos y no era de ninguno. Porque, además, luego del triunfo electoral republicano, no bastaba derrotar a la monarquía en las apariencias. Habría que destruir la estructura económico, social, militar que la sustentaba. Había que quitarle el poder. Y allí donde la monarquía desaparecía, estaba su aliado de antes, solitario dueño del terreno de ahora, la burguesía capitalista. Otro factor de peso en esta historia es la intensa discusión que se dio a principios de 1934, después de la fallida insurrección del 33, como un proceso de profunda reflexión, cenetistas, es decir, anarquistas, socialistas, comunistas y sindicalistas sin partido, se empeñaron en sacar adelante un pacto de unidad que se concretó más tarde en la Alianza Obrera Asturiana, el cerebro y motor de la posterior revolución. Largo Caballero lo dice claramente: para asegurar el triunfo
debemos terminar con las luchas entre la clase obrera. Y si vamos a los mismos fines, ¿por qué no hemos de borrar odios y rencores para formar un apretado haz contra el enemigo común? Otro elemento fundamental, sin el cual la insurrección hubiera sido imposible, fue el periódico Avance, creado por el Sindicato Obrero Minero Asturiano, que ya desde el advenimiento de la República la construcción de un periódico estaba entre sus prioridades, que sabía muy bien el papel que tendría que jugar en la organización, la educación y la elevación de la conciencia de clase de los obreros asturianos. Paco asegura que si hubiera que buscar una definición del periódico, habría que acudir a la que meses más tarde acuñaría Calvo Sotelo. Avance fue el verdadero gestor moral de la revolución asturiana. La idea resulta bastante precisa. El centro emocional de la revolución estaba allí, el centro informativo, el centro constructor de la idea de la sociedad futura y de los caminos para alcanzarla. Secuestrado infinidad de veces, censurado hasta la sinrazón, con multas cuyos montos eran inverosímiles para la época, aunque invariablemente cubiertas por colectas populares, Avance fue la voz y el motor en el camino hacia la insurrección. También, por supuesto, la revolución necesitaba armas, y los militantes de las organizaciones políticas y sindicales se ingeniaron de manera en ocasiones inverosímiles para conseguir pistolas, mosquetones, fusiles, algunas ametralladoras, municiones y sobre todo dinamita, que habría de ser el arma fundamental para los combates posteriores, en donde su uso llegó a enloquecer a las milicias del gobierno. Una parte de esta historia que parece extraída de una novela de aventuras es la del barco Mamalena II, que quién sabe por qué derroteros terminó llamándose Turquesa. Esa embarcación era en realidad un bote de pesca que fue fabricado en Inglaterra en 1899 y que tenía entonces 35 años de edad. Medía poco más de 32 metros, tenía una máquina de 55 caballos capaz de desarrollar 9 millas, pero lo verdaderamente interesante es que podía cargar 196 toneladas, lo que era de suma importancia para el transporte del armamento. El Turquesa vivió toda clase de vicisitudes. Fue una suerte de holandés errante, ya que como carecía de radiocomunicación, al fallar los contactos para el desembarco de la mayoría de las armas, flotaba con su preciado cargamento sin que los revolucionarios, pero tampoco el enemigo, pudieran ubicarlo. De por sí ya en la fase insurreccional fue muy precario el armamento, aunque tras los combates los rebeldes fueron haciéndose de armas que sin embargo carecían de municiones. En septiembre se agudizaron las tensiones. En medio de huelgas y provocaciones gubernamentales, la misión de la Alianza Obrera fue mantener la disciplina para no desbordar los tiempos y llegar con precisión y con las fuerzas intactas al momento insurreccional, aunque ya entonces las naves estaban quemándose, no había retorno posible. A pesar de tal cantidad de vicisitudes y de las no pocas improvisaciones, habría que destacar el papel que jugó la Alianza Obrera, la unidad de clase, la disciplina, la disposición de combate del precario ejército proletario enfrentado a fuerzas mucho mayores, mejor armadas y con formación militar. Lo verdaderamente lamentable fue que a pesar de la retórica, la única avanzada insurreccional se dio en Asturias, lo que permitió al gobierno concentrar fuerzas en contra de los trabajadores. De alguna manera, la Revolución de Octubre sirvió de ensayo a los militares que posteriormente se sublevarían en contra de la República. De hecho, el propio Francisco Franco era asesor del ministro de Guerra y fue quien sugirió y operó el envío de tropas de África, los tristemente célebres moros que durante el levantamiento franquista jugaron un papel tan importante como lamentable. La epopeya asturiana queda espléndidamente contada en la descripción de los combates en los que se dieron en toda la cuenca minera, pero sobre todo en la lucha por Oviedo, que se realizó casa por casa, muro por muro, ventana a ventana,
donde los batallones obreros llevaron siempre la ofensiva, sitiando a los guardias civiles y de asalto en sus propios cuarteles. En esos enfrentamientos, la dinamita, repito, ya fuera por la carencia de municiones o por la experiencia dilatada de los mineros en su uso, tuvo un papel protagónico. Insisto, la localización regional de los embates revolucionarios permitió que el gobierno concentrara fuerzas para aplastar a los rebeldes, quienes también fueron combatidos en los últimos días desde el aire, ya que en un primer momento la aviación dudó sobre el bando al que se afiliaría, pero una vez volcada la contraofensiva, desde el aire se localizó y bombardeó a las fuerzas proletarias. La represión posterior a la derrota es uno de los capítulos más desoladores del libro. La besania, la cobardía, la venganza al verse superados por una fuerza de menores dimensiones, pero con una enjundia combativa que había venido acumulando en años de maltrato de los patrones, de las guardias blancas, del clero, de los múltiples agravios de una burguesía con tintes monárquicos acostumbrada a imponer la última palabra. No obstante la brutalidad de las torturas, de los suplicios que llevaron al suicidio o a la locura a muchos, la claridad de las convicciones de los trabajadores, la incipiente solidaridad de sus organizaciones que habían sido barridas por el gobierno y la creciente presión, calumnias y contrainformación de la prensa de derecha, la resistencia se abrió paso ejemplarmente en las prisiones, en las calles, en los grupos clandestinos que conducían a los combatientes fuera del país, en la reconformación, no sin altibajos, de los comités de dirección. La lenta pero impalable reorganización y reagrupación de fuerzas logró que se concretara la amnistía para presos y exiliados, así como que en las elecciones de 1936 los partidos de izquierda, manteniendo a viento y marea la unidad de clase e impulsados incluso por el voto de militantes de las organizaciones anarquistas, lograran que los trabajadores arrasaran en Asturias, salvo en las zonas rurales controladas por caciques y curas ultramontanos. Paco concluye que la salida de la calle de los presos y el regreso de los exiliados cierra un ciclo histórico, un ciclo que se inició a finales de 1933, cuando el sueño revolucionario tomó tierra en las cabezas de millares de trabajadores, un ciclo que, al cerrarse, abría nuevas puertas, para muchos las puertas de la segunda vuelta, la tan deseada segunda revolución, para otros el tan esperado golpe militar. Y remata dejando la palabra a Javier Bueno, el ejemplar director de Avance, quien concluye: del octubre asturiano todo el mundo habla bien como episodio heroico, pero hay elogios que suenan exequias. De lo que se trata es de conservar bien viva la revolución y con ella el episodio revolucionario de octubre, es decir, la historia para preservar la memoria y no olvidar a quienes nos precedieron en la lucha, para tener bien claro quiénes son nuestros enemigos, como lección pulsante para el presente cuando todos los agobios pueden nublar nuestra visión y como ventana abierta a un futuro que organizados sin duda podremos alcanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta lectura tan sólida de un libro que no sé muy bien si se lo merece. Hay que agradecerle la pasión que le pone. Asturias es una región chiquitita, chiquitita, perdida en el pinche mapa. De un lado en España, del otro Galicia, ¿sí? Del otro lado el País Vasco. Es una región que lo más ha tenido 1 millón de habitantes en algunos momentos de su historia. Y yo viví mis años de infancia con un continuo reflejo de la Revolución Asturiana. A la hora de comer mi familia se reunía y siempre había largas sobremesas donde se hablaba
de política, de cultura, de los libros que tenías que leer y no habías leído, y de la Revolución de Octubre. Más incluso que de la Guerra Civil. Mi familia había quedado más marcada por la Revolución de Octubre que por la Guerra Civil. De hecho, como registro al inicio del libro, mis dos abuelos, el paterno y el materno, intervinieron en la Revolución, y dos de mis tíos abuelos también. Mi abuelo Benito era secretario general del Sindicato Socialista de Oficina y Banca y combatió en la Revolución de Octubre armado. Mi tío abuelo Ignacio era el jefe de redacción del periódico Avance. Mira, José Ramón encontró las fotos. Mi abuelo Adolfo, padre de mi madre, era un famoso contrabandista, de ahí lo heredó mi mamá. Se dedicaba a contrabandear pistolas para los anarquistas que traía de Bélgica. Fue capturado por la Guardia Civil poquito antes de la Revolución y le descubrieron en el hueco de una persiana 200 revólveres, lo torturaron y se echó la Revolución en la cárcel, no pudo participar, marinero. Y mi tío abuelo Mauro era albañil y combatió en las barricadas de un barrio de Gijón que se llamaba Llano, de tal manera que uno vivía penetrado por la Revolución de Octubre. Cuando me pregunté alguna vez en mi vida de dónde vengo, y me lo he preguntado muchas veces, y he añadido nombres, lugares, historias a mi pasado, siempre digo, bueno, pues yo soy un hijo del movimiento 68, digo, está clarito pues, ¿no? Con mi amigo Trovamala que está ahí, que fuimos denunciados en el Móndrigo por andar ahí de rebeldes. Pero también digo, yo soy un hijo de la Revolución del 34 que nunca viví. Y una vez que me solté escribiendo, sentía la necesidad de narrar en profundidad esta historia familiar que había conmovido de una manera tan profunda los orígenes de mi familia, y me lancé a la aventura. Fue mi primer libro de historia. Había escrito un par de novelas policíacas, pero nunca me había atrevido con un tema de este tamaño, y recorrí para arriba y para abajo Asturias, buscando a los viejitos que habían sido los protagonistas del proceso. La anécdota que cuenta Andrés de la mujer que sale con el cesto de pescado y que insulta al soldado por estar de esquirol, me la contó esa mujer 40 años después de que los hechos habían sucedido. Y empecé a encontrar la huella viva de la Revolución. Recorrí todo el norte de España entrevistando veteranos, hice entrevistas en Estados Unidos, en Francia, donde habían estado algunos exilados, en México, donde vivían varios de ellos, y al final me encontré con un cúmulo espectacular de información directa, pero tenía que armarla con información de prensa, folletos, libros, documentos. Y me entró una tentación peligrosísima para un escritor, que es a que no te atreves a contarlo en detalle, a que no te atreves a contarlo en minucia. Y tenía una virtud: la Revolución del 34 dura 14 días, tiene un prólogo de 6 meses y un epílogo de 1 año, pero dura 14 días. Y entonces, entrar en la minucia, en el detalle, reconstruir poco a poco, contar cómo se construye una revolución. Y entré en esa tentación. En 1934 en Europa el fascismo estaba desatado. Mussolini en Italia, fascismo en Rumanía, fascismo en Bulgaria, el nacionalsocialismo ya había tomado el poder. En Austria existía una dictadura de ultraderecha, ¿sí? ¿Y cuál era la respuesta al fascismo?
Para los socialistas españoles, que habían sido un partido socialdemócrata más o menos blando, la respuesta era avanzar por delante un paso y estallar la revolución social antes que el fascismo tomara cuerpo. Estaban en un momento muy delicado, las elecciones las había ganado la derecha, se estaba construyendo un partido filofascista, Acción Popular, de origen católico, muy reaccionario, vinculado además a los militares, y se inicia un proceso de alianza con otras fuerzas obreras. España estaba dividida prácticamente en dos, en términos del movimiento obrero: anarcosindicalistas por un lado, socialistas por el otro, y una pequeñísima fracción del Partido Comunista. Y construyen una alianza obrera en profundidad que solo funciona en Asturias. Es el único lugar donde se produce el proyecto unitario a fondo. Y se toman en serio el problema de preparar una revolución. Entonces, metido en la lógica de contar en detalle la historia de la revolución, pues a veces me preguntaba, ¿y a quién demonios le va a interesar fuera de a mí y a los asturianos? ¿No? Y luego llegaba a la conclusión de que no, de que toda historia, si la cuentas en profundidad, se convierte en una fascinante novela, en un elemento que quizá no te relaciones con él en lo personal, en lo directo, ¿no? No puedes decir, bueno, pues yo conozco las montañas asturianas que bajan sobre el mar y ese paisaje maravilloso de la Asturias minera, ¿no? Pues a lo mejor ni idea, lo más cerca que conozco de eso es cuando estuve en Coahuila o en Barroterán viendo las minas del carbón de la zona. Pero si entras en profundidad, cuentas una historia que es una historia para todos. Fui elaborando el libro sobre la marcha, gracias a un maravilloso editor asturiano, Silverio Cañada, que me propuso, vamos a una locura, vamos a publicarla en fascículos semanales. Y entonces el libro empezó a publicarse en fascículos semanales, y yo iba escribiendo con 3 semanas de protección, al ritmo que se iba publicando, y se armó un desmadre en Asturias. El libro en una región tan chiquita, además solo se distribuía desde dentro de Asturias, no salía a Madrid o a León o a Barcelona, y vendíamos 50,000 ejemplares semanales solo en la región. Y bueno, las mentadas de madre de la reacción. A mitad de la redacción del libro la Guardia Civil nos detuvo por estar viendo un cuartel para poderlo contar, ¿no? Nos insultaban en la calle o nos protegían y nos abanderaban. Paloma y yo vivíamos en esos años en Gijón, en el centro neurálgico de Asturias, y de repente llegó un grupo de 3 mujeres viudas de guerra a decir que, bueno, ellas eran enamoradas del libro que iba saliendo todas las semanas y que habían pensado qué podían hacer por nosotros, y como habían descubierto que teníamos una nena que tenía en esos momentos 2 años, pues ofrecían para cuidárnosla, para que pudiéramos ir al cine en la noche. Entonces tuvimos de babysitters a 3 viejitas que eran cabronas, porque además iban a las conferencias que yo daba con paraguas, y cuando alguien me echaba la bronca se levantaban paraguas en mano diciendo te vamos a romper el culo a bastonazos, y se iban sobres las ancianitas, man. Y de repente situaciones inesperadas, encontrarte en un bar en semiclandestinidad con un militante de la izquierda trotskista que te avanzaba y lloraba y decía, al fin alguien contó mi historia. O sea, en el momento en que la primera versión de este libro se publicó, estaba muy caliente, el franquismo acababa de caer, se estaba intentando el proceso de reconstrucción democrática en España y el ambiente estaba cálido. De tal manera que fue una experiencia muy interesante. Pero el libro nunca se publicó en México. Y no se publicó, entre otras muchas cosas, porque yo me negué a que se publicara. Que no van a entender una pura chingada. Mis lectores, a los que tanto quiero, que me han seguido con el Che o con Pancho Villa, les zorrajo una historia de la Revolución de Octubre y me van a ver como si fuera marciano. Y sin embargo, el año pasado, una editorial española dijo, ese libro está vivo. Que no, espérame, déjame releerlo. Y lo releí y dije, no está vivo. El formato original de los fascículos no sirve para una lectura en libro. Tiene
notas de aparte, recuadros que dan información externa. Entonces había que reescribirlo. Entonces lo reescribí, pensando en la edición española que salió hace 3 meses en España. Y ya que lo reescribí, dije, ¿lo publico en México? ¿Sí? Y dije, espérame, déjame volverlo a leer, y lo releí por 3.ª vez y lo volví a corregir. He reescrito este libro 4 veces. Y en la 4ª reescritura dije, me canso, que está listo para que un lector mexicano lo lea. Si al fin y al cabo, ¿qué? De la épica de Pancho Villa a la épica de Belarmino Tomás, ¿no? Y los mineros asturianos, cuando llegan frente al general de la contrarrevolución y le dicen, con cuidado, porque aquí o aceptas nuestra rendición en nuestros términos o volamos 30 kilómetros de cuenca minera con dinamita de un solo chingadazo. Pues era épica de Ejército del Pueblo, hombre. Y entonces dije, pues lo publico. Y luego entré en una segunda línea de conflicto, que es, el libro se iba a publicar en España y la editorial había decidido que si lo publicábamos en México, iban a importar parte de la edición española. Eso significaba que el libro iba a tasarse en euros y que iba a costar un puñado de euros en España, pero al llegar a México era incomparable. Iba a ser un libro yo decía, si tengo suerte, de 450 pesos. No tuve suerte, el libro cuesta 499. Por lo tanto, hay que esperar. Hay varias sopas, hablaremos de ellas al final. Y entonces dije, bueno, pues por lo menos que el libro tenga vida en el país donde me he hecho escritor. Puedo haber nacido en Asturias, pero yo soy un escritor mexicano. Aquí me construí como escritor. En las batallas por la democratización de este país me hice como ciudadano, me hice como persona. Y octubre es parte de mi historia, así como la es el movimiento del 68, las luchas de la tendencia democrática, los movimientos estudiantiles, la organización de sindicatos en Ecatepec, son parte de mi historia, a la que no renuncio ni loco, son parte de mi mejor historia. Y entonces dije, bueno, pues pongámoslo sobre la mesa en México, bajo la lógica de, bueno, pues ahí hay otro Taibo, ¿no? Pues órale. Y a ver qué sucede, con la virtud de haber logrado un libro que yo creo que Andrés tiene razón, al entrar en minucia y en detalle, se vuelve epopeya. Y se vuelve una gran epopeya. O sea, ¿cómo se hace una revolución en corto y en chiquito? ¿Quiénes son los pequeños personajes? Y además es una reivindicación de un mundo que en México hemos perdido en los últimos años, que es el mundo del movimiento de los trabajadores. Después de las grandes derrotas del final de los 70s, el movimiento obrero en México, excepto la gloriosa lucha de los electricistas del SME, no ha tenido gran vigencia y no ha estado presente en la dirección y en el centro de las grandes luchas que se han dado en este país. Y era quizá un libro sobre épica proletaria el que animaba a decir, volvamos a observar a los trabajadores. Son motor de historia, motor potente de historia. En esa lógica, el libro fue reescrito pensando en lectores mexicanos y pensando en lectores españoles, con lo cual uno se encuentra frente al dilema del doble lenguaje. Pero además, el libro tenía una serie de frases en asturiano. El asturiano es dos cosas, es una lengua, el bable, incomprensible para todos ustedes, y no hay bronca porque no la habla casi nadie, y además es una manera de hablar el castellano, ¿no? Decir fiu en lugar de hijo, ¿sí? Yes en lugar de eres, ¿no? Entonces, de alguna manera, algunas frases me quedaban tintadas del asturiano, porque así las había oído del que me la contó directamente, y no quería pervertirlo tampoco. De tal manera que tenía que encontrar un lenguaje neutral que funcionara para un lector español, para un lector asturiano y para un lector mexicano. Con lo cual, si algún colombiano algún día lee este libro, espero que lo entienda, chinga, ¿no? Porque en la búsqueda de un lenguaje narrativo coloquial encontraba eso. Y luego dije, voy a hacer una versión resumida, le voy a quitar 200 páginas en la última revisión.
ya de por sí es un tocho de ¿qué? 500, 800, Casi 700 páginas, ¿sí? Ideal para una cama que esté chueca, la cuarta pata puede servir perfectamente, está muy bien encuadernado. Y me pongo a quitarle 200 páginas, con toda seriedad, se los juro, por la de Guadalupe que aún me inspira. Y creció 35 páginas, no le quité 200, porque conforme iba narrando necesitaba contar en más profundidad y añadir información en esta obsesión de hacer una historia total. ¿Qué está ahí? Andrés recogió muy bien los elementos. Una novela de aventuras, la gran novela de aventuras. Está la épica proletaria, o sea, una clase trabajadora, cómo se organiza en corto, en mediano, en largo alcance para ir construyendo un movimiento insurreccional. Está la historia de la dificultad de armar a un pueblo desarmado en condiciones de clandestinidad para lanzarse en una insurrección. Está todo el proceso de preparación, está la derrota y la represión, está la guerra de esos 14 días de combates triunfantes, porque la revolución triunfa en Asturias, es derrotada en el resto de España y es por eso que la pueden reprimir, porque en Asturias habían vencido los obreros, ¿sí? Y está con particular cariño la historia del periódico Avance, como muy bien registra Andrés. Yo tengo que confesar que en los elementos formativos de mi vida, uno de ellos es la imagen de Javier Bueno. Tengo su foto colgada enfrente del lugar donde escribo, y cuando digo esto no sirve, lo miro y le digo perdón Javier, y vuelvo a empezar. Javier es el gran periodista obrerista del siglo XX. Es un tipo con una empatía con el movimiento social, capaz de construir un periódico que era tan fascinante que cuando llegaba la hora de la distribución, los obreros estaban esperando en las bocas de las minas a que llegara el repartidor del periódico. Y si el repartidor del periódico no llegaba, no entraban a trabajar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? En un arco minero, en las 3 cuencas de los ríos en torno a los cuales crece el carbón en Asturias, en un arco en el que hay 70, 80 minas, ¿sí? En el que hay 25,000 mineros organizados férreamente. Javier Bueno, un personaje además que no había nada que le gustara más que retar al poder. Cada vez que alguien desde el gobierno reaccionario en esos momentos en España decía prohibido esto, al día siguiente Javier Bueno escribía un editorial y al bote. A lo largo de la preparación del movimiento se va 3 veces a la cárcel, ¿sí? Participa en mítines, en actos públicos, pero además un personaje que ese sí es de total novela. Insensible al frío y al calor. En noches de invierno asturiano, donde llueve como aquí, pero de veras, andaba en camisa y en camiseta. Era famoso porque jugando aventaba pisapapeles de bronce y decía, todos quietos, ¿no? Terminó descalabrado 3 o 4 veces en aquellos meses por chingadazo del etcétera. Cuando lo torturan, el tipo le dice a sus torturadores, en un acto de chulería, de reto, les dice a sus torturadores, se ve que les gusto, ¿verdad? Porque me están metiendo mano de manera potente. Con lo cual, los torturadores se enloquecían. Termina repleto de llagas, heridas, no lo fusilan de puro milagro, ¿sí? Porque lo mantienen como rehén los que lo capturan, porque Javier Bueno cae en los primeros momentos de la revolución. Es un personaje con una sensibilidad que construye un tipo de diario que es fascinante y que deberíamos aprender mucho los que hoy hacemos trabajo de redes en la construcción de una red. Crea cientos de corresponsales obreros en cada pueblito, en cada región, que mandan unas notas verdaderamente ilegibles, ampulosas, con el lenguaje del que no sabe escribir, pero ahí tiene unos pocos, ¿no? Hallándome yo el otro día en la esquina, entonces Javier con su lapicito, chaca chaca, a tachar y a reescribir y a construir
de esa información en algo vivo y activo en términos de denuncia y de ataque y contraataque. Avance es quizá el más fascinante experimento de un periódico obrero en la Europa de los años 30. Si soy periodista, si fui periodista, si a veces soy periodista, se lo debo a Javier Bueno y Avance, a su idea del periodismo, a su manera de enfrentar la información. El resultado fue entonces la versión que algunos de ustedes van a conocer. Y la pueden conocer de tres maneras. La primera es porque tienen lana por razones extrañísimas, porque en medio nadie tiene lana en estos momentos y lo pueden comprar. La segunda es porque se ponen de acuerdo 5, lo compran y lo van leyendo por turnos, cosa llamada leer en comandita, que vamos a tener que empezar a practicar en México porque los precios de los libros no bajan. O la tercera es esperarse un año a que salga la edición de bolsillo en México, que está pactada ya con la editorial, que tendrá un precio francamente accesible. Debiste haber contado otras historias, decía el poeta Ángel González. Debiste haber escrito otros libros. Chale, es una pregunta maligna cuando te pones frente a tu propia obra. Sí, hay libros que debía haber escrito. Desde hace 2 o 3 años me urge escribir una historia de la chinaca mexicana, la resistencia armada contra el imperio de Maximiliano. Una historia fascinante que se repercute por todo el país, llena de contenidos ideológicos, romántica, maravillosa. Sí, pero me voy a tardar. ¿Debería haber escrito una novela? Sí. Hace un montón de tiempo que no escribo una novela y ya me persiguen un montón de raza diciendo, ¿y ahí la nueva novela? Está cocinándose, calma. ¿Debería haber escrito otros libros de historia más cercanos a la realidad inmediata que la que estoy viviendo? Sí, pero perdónenme, queridos amigos lectores, ¿ustedes me dan de comer? No tengo becas del CONACYT, ni del CONACUL, ni del Tracatraca, ni de Tranvías de México, ni las quiero ni las pido, ¿sí? No tengo sueldo de nada, no he sido funcionario de ningún lugar, doy 250 conferencias al año y no cobro por ellas, ¿sí? Porque al movimiento no hay que cobrarle por tu sabiduría, poca o mucha que tengas, y vivo de mis derechos de autor. Y entonces ustedes me dan de comer, y las reglas del pacto, hasta donde yo entiendo, son: tú escribes lo que te da tu rechingada gana, Paco, y nosotros lo leemos si queremos, que me parecen reglas democráticas. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos, porque al 5 para las 7 tenemos que preparar técnicamente la videoconferencia con Chomsky, que se encuentra en Massachusetts. Entonces tenemos 10 minutos. Si Andrés quiere añadir algo, o abrimos los 10 minutos de conversación con el público. Bueno, yo quisiera acotar una cosa. Cuando uno entra en la parte de los combates, de la revolución, del enfrentamiento armado, realmente lee uno este libro de historia, este libro con la minucia en el borde de la silla. Es verdaderamente apasionante porque esa minucia lo que le permite al lector, y creo que eso Paco lo entendió perfectamente bien y lo articuló de esa manera, es ir en la espalda de los combatientes, lanzando dinamita, disparando desde un frente, ver ese valor irracional en ocasiones de los mineros, de los trabajadores asturianos, se vuelve una apasionante aventura en la que uno va tomando
edificio tras edificio en Oviedo, peleando en la cuenca minera, yendo a los montes a salvarse de la persecución de los guardias civiles y de asalto. Pero no nada más eso, detrás de este libro hay otra cuestión que a mí me gustaría mucho destacar, el trasfondo ético. Es decir, cuando los obreros triunfan, porque triunfan en Asturias, no hay la venganza, el reparto del botín, desde luego hay excepciones como en todo, pero esas excepciones del otro lado, del lado de los moros, del lado de los guardias civiles y de asalto, se volvió en la constante de una manera verdaderamente brutal, porque lo que escondían o lo que está detrás de eso era el miedo que le tenían a los obreros, el miedo que tuvieron para no salir de sus cuarteles y simple y sencillamente no pasar a la ofensiva. De hecho, muchos de esos jefes militares fueron pasados a un consejo de guerra por el gobierno. Y del otro lado no hubo eso, hubo la ética obrera fue ejemplar. Y eso es una lección de historia, pero no nada más de historia, una lección de vida. ¿Saben qué? Como vamos a tener solo 10 minutos, le dejo el control técnico a José Ramón para la videoconferencia. Voy a estar firmando en la parte de atrás estos 10 minutos antes de que entremos, porque habíamos quedado con Chomsky en ser extraordinariamente puntuales.